Pues amigos, el día de ayer pues vimos un comunicado por parte de Lorenzo Córdoba, el cual pues señalaba lo siguiente: las consejeras y consejeros del INE rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía en democracia. Las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política. Bueno, con estas declaraciones que hacía Lorenzo Córdoba el día de ayer, pues déjenme comentarles que muchos de la oposición pues salieron luego a criticar al gobierno actual, como si en realidad el presidente de la República hubiera interpuesto una denuncia penal en contra de estos consejeros electorales, lo cual sabemos que esto es completamente falso, ¿no? Pues bueno, el presidente, de hecho, también le hicieron cuestionamientos el día de hoy. Él menciona que pues no formaba o no compartía este punto de vista o esta decisión que tomó la Cámara de Diputados. Obvio, el presidente de la República no iba a decirle, sobre todo a la gente, ¿no? Y mucho menos a la prensa, que pues le parecía correcto, en este caso, la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque obviamente si son encontrados culpables podrían pasar hasta años en prisión, lo cual los va a convertir en unos delincuentes, ¿no? Vimos a muchos de la oposición, entre ellos López Dóriga, que salía a señalar cómo va a ser posible que metan a la cárcel a los consejeros electorales, así es la 4T, bla, 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 bla. Pues el día de hoy, Sergio Gutiérrez Luna, quien es el presidente de la Cámara de Diputados y representante también de Morena, porque pues el partido, obviamente, que por el cual él es abanderado, es Morena, dice y responde ante pues lo dicho el día de ayer o difundido el día de ayer por medio de sus redes sociales de Lorenzo Córdoba. Dijo lo siguiente: las acciones desplegadas por la presidencia de la Cámara de Diputados han sido dentro del marco jurídico. Aquí las precisiones, y presenta un boletín de prensa en la cual menciona lo siguiente: el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que las acciones jurídicas han sido desplegadas en defensa del órgano legislativo del Congreso de la Unión, y sobre el particular se aprecia lo siguiente. Punto número 1. Las denuncias presentadas en contra de diversos funcionarios del Instituto Nacional Electoral han sido ya del ámbito de competencia de la presidencia de la Cámara de Diputados, toda vez que se encuentran en la Fiscalía General de la República, por lo que esa institución habrá de emitir la determinación conducente. Tómala. Segundo, la presidencia de la Cámara de Diputados reitera su compromiso con la legalidad y la institucionalidad en ese sentido. La presentación de las referidas denuncias se circunscribió al cumplimiento de la obligación que impone el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales de denunciar la presunta comisión de algún ilícito del que tenga conocimiento como se procedió. Se continuarán con los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la vigilancia y eficacia de la Ley Federal de Revocación de Mandato y también del presupuesto de egresos de la Federación, en espera de la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y punto número 4, en relación con el comunicado del INE, esta presidencia señala categóricamente que no existe ninguna persecución ni tampoco intimidación. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado constitucional de derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidades a quien actúa en esos órganos constitucionales. Pues ahí está la respuesta, ¿no? En primer lugar, está mencionando que no es una persecución ni tampoco es una intimidación. Simplemente está cumpliendo con una obligación legal que, como él, al representar la Cámara de Diputados, tiene derecho, y que en todo caso, pues la propia Fiscalía General de la República va a ser la que determine si ellos tienen alguna responsabilidad penal.
También menciona lo siguiente: la presidencia de la Cámara de Diputados, en apego a la institucionalidad y respetando el marco normativo, ha escuchado las diversas opiniones sobre este tema, las cuales merecen todo su respeto y son atendidas siempre con apertura, pluralidad y también imparcialidad, ¿no? Entonces, pues estamos viendo directamente la respuesta por parte de la Cámara de Diputados en representación de Sergio Gutiérrez Luna, y en la cual pues le dice que efectivamente ellos tienen derecho y que no pueden interpretar esta acción legal como algo que se pueda confundir o interpretar como una intimidación o mucho menos como una persecución política, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué es lo que no le gusta a Lorenzo Córdoba y a los consejeros electorales? Simple y sencillamente que los hayan denunciado penalmente. Eso obviamente les causa una preocupación. En estos tiempos, pues ustedes sabrán, ¿no? Es como para estar en paz, en armonía, y es obvio algo que no tienen los consejeros electorales. Toda esta paz, porque aunque no lo crean, es una denuncia penal y que de ser hallados culpables, pues podrían pasar algunos años en prisión. Les vuelvo a repetir, el presidente el día de ayer mencionó en la conferencia matutina que él no veía como esa posibilidad, ¿no? Como si fuera una medida un camino por el cual se deba llegar o se deba conducir esta misma, pues podemos decir este mismo agravio cometido por el propio Instituto Nacional Electoral. Ahora, yo les voy a decir otra cosa. La mayoría de los que son consejeros electorales, pues son licenciados en Derecho. Ellos sabían muy bien que al violentar pues la ley, al violentar la Constitución, podrían ser acreedores a una denuncia penal y simple y sencillamente no hicieron caso. Hay por ahí algunas versiones que mencionan que al final de cuentas lo único que quiere Lorenzo Córdoba pues es hacerse al perseguido político y que si lo meten en la cárcel pues va a ser un mártir y con mucha más razón podría ser un candidato para la oposición, tanto del PRI, del PAN, del PRD. Pero la verdad es que les voy a decir algo. Este personaje no goza de pues la aceptación del pueblo de México. Al menos eso es lo que yo puedo percibir. Posiblemente podría ganar alguna gobernatura en alguno de los estados en donde todavía reina el PAN o donde todavía, pues yo creo que ya son muy pocos los estados en los cuales gobierna el PRI. En algunos de esos, en alguna alcaldía incluso, para ser obviamente parte del grupo de este opositor, de los alcaldes opositores en la Ciudad de México. Por ahí podría posiblemente Lorenzo Córdoba ganar algo, pero una presidencia de la República, por Dios. La mayoría de la gente obviamente no ve a este personaje como un candidato serio para ocupar pues una, un lugar tan distinguido, obviamente, ¿no? Aunque bueno, hemos visto que en la historia pues han llegado personajes como Felipe Calderón, aunque él se robó la presidencia, como Vicente Fox, aunque también hay que señalar que este mismo personaje pues engañó al pueblo de México, porque dijo y ofreció un cambio, así como lo vino haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su precandidatura, su candidatura. Siempre mencionó que iba a haber un cambio, una transformación del país, algo así, claro, no utilizando la palabra transformación. También durante el tiempo de Vicente Fox, así fue como ganó la presidencia. Y al final de cuentas no cambió absolutamente nada, al contrario, empeoró las cosas. Porque hay que decirlo, Vicente Fox pues, nunca pensó, al igual que Peña Nieto, ¿no? Felipe Calderón pues era un poco más estudiado, podemos darle ese beneficio, aunque pues desgraciadamente el alcoholismo y también podemos decir pues las malas mañas, las malas prácticas, obviamente pues él lo único que quería era llegar a la presidencia para robar y saquear, al igual que todos, ¿no? Digamos es el común denominador que tienen todos los expresidentes, a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ahí está la respuesta por parte de la Cámara de Diputados y que les dice a los consejeros electorales, no se confundan. A ver,
Este es un derecho que tiene la propia Cámara de Diputados. Y ustedes sabían que estaban cometiendo lo que podríamos nosotros considerar como un delito, que al final de cuentas pues va a ser la propia fiscalía quien juzgue si es o no culpables los consejeros electorales, ¿no? Por ahí ya vemos a muchos de los periodistas o chayoteros, vemos a muchos abogados también que señalan que no puede ser posible, que no tiene materia para la denuncia, etcétera, etcétera. Bueno, nadie de ellos es un juez. El juez, al final de cuentas, va a determinar si son culpables o no, pero no, definitivamente no tienen por qué echarle la culpa al presidente de la República, porque el presidente pues tiene muchísimas cosas que hacer como para todavía preocuparse de que le quieran enganchar el asunto de los consejeros electorales detrás de las rejas. Y en realidad no fue así. Fue la propia Cámara de Diputados los que presentaron pues esta denuncia. Ciro Murayama, por su parte, señaló lo siguiente: las firmas para la revocación de mandato a través de la app del INE solo llegan al 39% de las requeridas. O sea, son 2.7 o 2.8 millones de firmas las requeridas. Sin embargo, por impugnación de Morena, el tribunal permitió entrega de apoyos en papel. Esos están en revisión. O sea, diciendo Ciro Murayama, nosotros ya tenemos los resultados de lo que es la app, porque obviamente estamos hablando de un medio electrónico. Pero ellos, ustedes recuerdan que trataron de cambiar también esta parte de lo que es permitido por la propia ley, y se trata de que las personas pueden pues escribirlo en un papel, escribir la petición para la firma, ¿no? Para la revocación, perdón, para realizar la revocación de mandato. El INE quería que fuera todo electrónico por medio de los promotores de la consulta. Entonces ellos, por eso sale Ciro Murayama y dice que ya tienen el resultado de los promotores que el INE capacitó y que ellos entregaron todas esas firmas por medio electrónico. Ya tienen el resultado, son el 39% de lo necesario. Falta el 60.81% de las firmas para poder hacer la revocación de mandato. Obvio que esta cifra, pues lo más seguro es que vamos a llegar, porque pues ustedes recordarán que el día de ayer les había comentado que se habían presentado 10 millones de firmas. O sea, por más que quiera el INE quitar y eliminar y todo esto, por más que ellos deseen hacer eso, pues no lo van a poder hacer. Son 10 millones de firmas que ya se encuentran en el Instituto Nacional Electoral. Por eso le responde el diputado Eurípides Flores y dice: la animadversión de Ciro Murayama en contra del pueblo organizado es tanta que miente cuando afirma que fue el partido de Morena que la recolección de firmas se dio en papel. Falso. Así lo prevé la ley. Ley que no han querido respetar e implementar. Luego se dicen perseguidos. Y ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver. Aquí dice por impugnación de Morena. Y es una completa falsedad. ¿Por qué? Porque como dice el diputado Eurípides Flores, la ley prevé de que se puedan entregar en papel la solicitud de los ciudadanos. Pero el INE hizo pues su consejo general, ¿no? Su sesión de consejo general, y ellos determinaron que no fuera así, que nada más fuera por la pura aplicación. Entonces, pues Morena obviamente dice: oye, no, ¿por qué vas a cambiar la ley? ¿Tú quién eres? Y entonces se impugna ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral les dice: no, están equivocados, ¿de qué están hablando? Si ustedes son consejeros electorales, ¿no son qué? Para venir a cambiar la ley, nada más porque estuvieron de acuerdo 6 de 11, ¿no? Dieron por la afirmativa para que nada más se pudieran recolectar por medio de la app. La ley dice que lo pueden entregar las personas por escrito. ¿Y cuál era la preocupación? Que no llegaran a la meta, porque si nada más hubieran tomado como referencia la aplicación, miren, efectivamente, Ciro Murayama ya lo está diciendo, solamente se recaudaron 39%. ¿Y saben por qué? Porque para comenzar, empezaron a eliminar promotores. Varias de las firmas que obviamente se entregaron, ellos las desecharon. Si le encontraban inconsistencia a alguno de esos promotores, y Eurípides Flores, el diputado Eurípides Flores,
mencionó un caso en específico donde una persona tenía recolectada 26,000 firmas y nada más había cometido, digamos, una discrepancia o un error en 3 personas. Entonces los consejeros electorales dijeron, no, hay que desecharlo. Ya dio las firmas y todo. Entonces, imagínense, si hubiera sido, y aparte también, ustedes nada más supongan, a poco o piensen, si en realidad esos promotores llegaron hasta los puntos más recónditos del país, en áreas donde no existe ni siquiera el internet, como para poder registrar o hacer el registro por medio de la aplicación, que te piden varios datos, te piden de hecho una foto del INE, bueno, qué sé yo, varias cosas, ¿no? Entonces, por eso dijeron Morena, y pues no Morena, pero esto está en la ley. Y dice Ciro Murayama que gracias a Morena. Claro que no, la ley lo dice. Lo que pasa es que los consejeros cambiaron la ley, como siempre, a su conveniencia. Dijeron, no, sí, pues la ley sí dice que puede ser por papel, pero nosotros vamos a votar a ver si lo podemos cambiar. Entonces, como es el INE, dice, no, pues hay que cambiarlo, ya estamos de acuerdo todos. Muy bien, vamos a nuestra casa. Pero Morena les dice, a ver, espérense, ustedes están equivocados. Si ustedes quiénes son para que vengan y traten de cambiar las reglas del juego, no, la ley dice y establece que todas las personas pueden ser registradas por una aplicación y pueden ser registradas también por medio escrito. Y ellos, simple y sencillamente, ya lo habían cambiado a su conveniencia. Y vean, ¿no? Y aún así, están viendo que en este caso existe una denuncia. Ayer salieron a hacerse los llorones, los mártires, a lloriquear, ¿no? Ay, nos están persiguiendo políticamente, nos quieren meter a la cárcel, etcétera, etcétera. Y pues ahora, otra vez muy envalentonados, pues es pura falsedad, es pura hipocresía. O sea, se sienten confiados en que tienen la protección del PRIAN. Esa es la realidad. Como todavía le quedan, pues, muchísimas influencias dentro del Poder Judicial, dicen, de todas formas no va a pasar nada, ¿no? Ya interpusieron la denuncia, sí, pero no va a pasar nada. Y luego yo hace rato les había comentado acerca de otra, pues, podemos decir el siguiente paso, lo que ya planea el INE, lo que se frota las manos, obviamente, por hacer, el plan a seguir. Y resulta que el INE va por la impugnación sobre, podemos decir, la misma pausa, el acuerdo sobre la revocación de mandato, en este caso, digamos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia a esta pausa, a este stand-by que estaba proponiendo el INE, ¿no? Recordemos que todo este embrollo es porque el INE dice, es que no nos están dando los recursos suficientes. Entonces, nada más porque como nosotros decimos que no nos alcanza, pues vamos a tener que frenar todas las actividades para seguir con el proceso de la consulta, de la revocación de mandato, hasta que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es procedente que nosotros continuemos todavía con el, digamos, con el presupuesto de los 1,580, creo, millones de pesos que tiene por ahí el INE, o nos deben a completar a los 3,800 millones que estamos solicitando. Entonces ahí va también la impugnación hacia lo que está una respuesta que ya emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También a ellos les vale madre, y entonces ahora va o van a querer hacer impugnar una impugnación hacia esta resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego dicen que tienen miedo, que son perseguidos políticos. Pues yo no los veo actuando de esa forma. Cuando incluso ya la Suprema Corte te dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer la consulta y tú dices, no, es que no me alcanza. Y ahí va también a impugnar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo digo, bueno, ¿y con quién van a impugnar esta decisión? Porque pues es la propia Suprema Corte de Justicia la que les dijo, les puso un estate quieto, les dijo, no, están equivocados, ustedes no pueden hacer eso. No pueden suspender nada alegando que no tienen recursos, porque sí tienen recursos. ¿Cómo sabemos que están recibiendo? Porque les asignaron un presupuesto de 19,000 millones de pesos. Entonces no digas que no tienes dinero, sí tienes dinero. Lo puedes ocupar mientras, en lo que se resuelve
toda esta controversia presentada por el INE acerca de la solicitud de pedir los 3.800 millones de pesos. Bueno, lo que se resuelve tú lo puedes hacer, pero no digas que no tienes dinero. Sí lo tienes, porque tienes un presupuesto de 19.000 millones de pesos. Por eso la Suprema Corte le dijo, no, tú no puedes pausar nada, porque es un derecho que tienen los ciudadanos a votar, y sobre todo porque está en la ley, está estipulado la fecha, hora, día, todo. Tú no puedes nada más decidir que porque no tienes recursos, no te alcanza, entonces pues vas a pausar eso. Entonces ahí va la impugnación. Pero aparte de todo esto, si en esta misma impugnación ellos no reciben otra vez una respuesta favorable, entonces ya va el plan que yo les había comentado anteriormente. ¿En qué se consiste ese plan? Bueno, el INE está proponiendo o va a proponer que no sean las 168,000 casillas que le están solicitando que instale para el día de la revocación de mandato. Quieren instalar solamente 65,000. Con 65,000 casillas dicen que sí les ajusta el presupuesto para los 1.500 millones de pesos que tienen. Entonces van a proponer dos cosas. Una, primero, impugnar el acuerdo o la resolución a la que llega la Suprema Corte de Justicia. Y dos, proponer que entonces se instalen menos casillas. Pero solo hay un pequeño problema. Para hacer todo esto, tendrían que definirse o autorizarse por parte también de la Cámara de Diputados. O en su caso, posiblemente nada más con la autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí serían las dos vertientes, ¿no? Y creo que tendrían validez, porque la ley es muy clara y dice, tienen que instalar el mismo número de casillas, así como ocurre cuando hay una elección federal. Entonces, ahí van esas dos propuestas. A lo mejor, con lo que muchos consejeros ya han mencionado, en cómo pueden reducir los costos, en cómo pueden aumentar los recursos para que estas casillas sean más, hacían referencia acerca de que no necesariamente tiene que ser una boleta con todas las marcas de seguridad, que obviamente tiene un costo mayor, a que si te entregan una simple hoja de papel. Porque estamos hablando que solamente va a ser una consulta, o sea, no va a ser una votación. Ese día no va a ser ninguna votación, solamente se va a enfocar a la revocación de mandato. Y cuando vemos a los partidos de la oposición como el PRI o el PAN diciendo que esto es un capricho y que por su culpa se van a destinar 3.800 millones, ¿no? Supuestamente lo que señalaba el propio INE que iba a costar la revocación de mandato. Ahí, entonces yo digo, pues son muy hipócritas, la verdad. Quienes digan que no se están aprovechando los recursos para otros asuntos, pues hay que señalarlo y decirlo. Fueron ellos los que propusieron que no coincidieran con las elecciones. En las pasadas elecciones de junio, ahí estaba previsto que se hiciera la consulta popular. Pero como los panistas o el PRIAN en general fue muy miedoso, tenía miedo que al obviamente ir a una votación y nada más escuchar o ver escrito el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues les iba a dar una ventaja hacia todos los candidatos de Morena. Ese fue el miedo que tenían. Como la gente iba a ir a votar por la revocación de mandato, decían, pues de paso también van a votar por Morena. Y entonces los propios prianistas dijeron que no, que fuera en otra fecha. Y ahora son muy hipócritas porque salen a señalar y a decir que ese dinero se podría utilizar para vacunas. O sea, yo ya no entiendo. La verdad, eso es una hipocresía. Eso realmente no es tener principios. Si fue por su culpa que se cambió la fecha, ¿de qué hablan? Porque dicen que va a costar, pues sí va a costar y va a ser por su culpa de ellos, por el propio PRIAN. Todos los partidos de oposición lo querían y así fue, ¿no? No permitieron que la fecha de la revocación de mandato fuera en una elección federal, la elección intermedia que tuvimos en junio, donde se escogieron a todos los diputados a nivel federal y varias gobernaturas, aparte de juntas municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Diputados locales, bueno,
Entonces era una fecha idónea para realizar esto. Entonces cuando ustedes vean que dice un panista, no es que la consulta es un capricho y que nos va a costar miles, pues ellos fueron los causantes de que tuvieran el gobierno que asignar otro recurso para una consulta que se pudo hacer en el periodo electoral y ya hasta tuviéramos el resultado. Pero no, ahí están. Y es cuando uno dice, o sea, ¿cómo puede ser posible que vayas y critiques cuando por tu culpa fue que se cambió la fecha y va a ser hasta el próximo año? O sea, esas son de las cosas que no entendemos, ¿no? Y bueno, dentro de otras noticias, otras cosas, miren, pues es que este meme también ya se ha vuelto bastante importante, yo creo, para todos los mexicanos, ¿no? Le preguntan a Adela Micha que qué piensa del INE. Y pues ahí está la respuesta. No tarda en morirse, ¿eh? Así de carroñera. También que vayan preparando los videos, que tenían muchas entrevistas con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Aquí yo creo que le faltó, en vez de morirse, pudo también haber puesto, no tarda ni que los metan a la cárcel o algo así, ¿no? Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Recuerden que es muy importante para que llegue a más personas.